Amén. ¿Estamos todos listos? Despejamos. 5, 4. Quiero hablarte hoy de algo que le titulé la voluntad de Dios. Sé que algunos ya se saben ese pasaje que termina diciendo la voluntad de Dios es ajá, ajá y perfecta. Pero en la práctica, ¿cómo es eso? Porque suena bien, suena padrísimo, pero cuando tenemos que decidir, entonces vienen nuestros conflictos. Cuando tenemos que hacer, vienen nuestros conflictos. Déjame contarte una historia, una suposición, o como dijera el Chavo del Ocho, un supositorio. Lo voy a contar desde como primera persona o en primera persona. Llegó una persona, un chavo, vamos a ponerle Juan. Juan. Y llega Juan y me pregunta: pastor, quiero consultarte algo. No puedo decidir, estoy muy agobiado, no sé si Dios me está contestando o no lo estoy escuchando, o algo sucede en mí que no veo la respuesta de Dios. ¿Cuántos se identifican con Juan? Y le pregunto yo: a ver, dime, Juan. No, dime qué te pasa, Juan. Dime qué es lo que sucede, cuál es la decisión. Pues fíjate que tengo, después de salir de la carrera, tengo 3 opciones de trabajo y no sé cuál es la voluntad de Dios, la mejor para él. O sea, la voluntad de Dios mejor, la mejor voluntad de Dios para mi vida. Ok, sígueme platicando, Juan. Y dice: bueno, tengo un trabajo en Zapopan, en Jalisco, y está súper. Pero también me ofrecen en Santa Fe, en la Ciudad de México. Wow. Y también en San Pedro, Monterrey. Wow. ¿Sabes? Pastor, son las 3 opciones mejores para vivir: en ciudad y en trabajo. ¿Están de acuerdo? Pero no sé qué Dios está hablándome. No sé qué decirle. Ok. Y dije: Juan, eso le pasa a todos los jóvenes. Hablando en Cristo, ¿verdad? Eso le pasa a muchos. No saben cuál decidir y todas las decisiones son buenas y son mejores. Pero antes de eso, vamos a hacer una pausa. Quiero leerte el Salmo 34, verso 8, que tenía que haber iniciado con ese. Pero me encanta este salmo porque dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Prueben y vean que el Señor es bueno. No me estás escuchando. No. Prueben y vean que el Señor es bueno. ¿Sabes? Hay una traducción que se llama La Biblia habla hoy, no sé, me la regaló Alan. Y cuando dicen prueben, la palabra es saborear. Qué rico. ¿Cuántos les gusta la cajeta esa de marca? ¿Cómo se llama? La Nutella. Es que no es cajeta, perdón. Tú y yo somos uno mismo, conectados. Estamos conectados, Ricky. A ver si se conectan los demás, porfa. Cuando agarras la cuchara, me estila. Agarras la cuchara, qué rico. Y no sé, pero se te paraliza aquí, o nada más a mí me pasa aquí, rico, y dices, esta sensación de que se te paraliza. ¿Cómo que se le paralizan? No saben qué es la Nutella. Vende Conchita, pídanle. Dice: saboreen y prueben y vean que el Señor es bueno. ¿A quién le hace falta saborear? Hoy quiero que saborees que Dios es bueno, que sepas que Dios es bueno. Ya la parte de lo que sigue en el pasaje dice: qué alegría, qué gozo para los que se refugian en Él. Para los que no, pues no sé, y no dice. Pero para los que sí, alegría. Entonces hoy quiero que sepas cuál es la voluntad de Dios y que la saborees. Que no tienes que estar en temor, pensando en dificultades, pensando en si me alcanza o no me alcanza mi vida. Yo no lo sé qué estés pensando,
Pero hoy quiero hablarte de que las decisiones que vamos a tener, tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Amén. Regresando a nuestra historia, le dije a Juan, muchos tienen una creencia de que es la voluntad de Dios. Y esta creencia o esta idea que ha traído miedo al corazón, esta creencia de la voluntad de Dios ha traído miedo al corazón. Lo que te voy a decir, Juan, y después te lo voy a desarrollar, Pedro, a ustedes son Pedro, te lo voy a desarrollar en el mensaje, es que la voluntad de Dios para mi vida es Jesús. Jesús. Porque si yo, Juan, me voy a San Pedro y Jesús está conmigo, es la voluntad de Dios. Si me voy a la Ciudad de México y está su Espíritu en mí, es la voluntad de Dios para mi vida. Y si me quedo aquí en Zapopan, es la voluntad de Dios en Cristo. Amén. Entonces la voluntad en mi vida se llama Jesús. Pero hay una creencia que ha traído condenación, culpa a las personas. Y no estoy hablando de esa, Señor, ¿qué voy a comer hoy? ¿Cereal? ¿O gancitos con leche? ¿Qué dices tú, Espíritu Santo? Perdón por el sarcasmo, pero hay muchos cristianos que se manejan así. Qué triste. Ay, Señor, ¿qué me voy a poner hoy? ¿Falda o pantalón? Ay, Señor, ¿qué voy a ver hoy? ¿Qué decides tú en mí? No, la voluntad de Dios es mayor que eso. Es mayor que eso. Yo quiero elevarte en que la voluntad de Dios para mi vida es Cristo Jesús. Es tan grande que podemos perder la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos relacionemos con Él, que hablemos con Él y llevemos fruto. Esa es la voluntad de Dios, donde quiera que trabajes, donde quiera que estés, donde quiera que decidas. Y esta idea extraña que ha traído miedo al corazón, de hecho es contraria a la bondad de Dios, porque el versículo que acabamos de leer dice: prueben y vean al Señor que es bueno. Y si es bueno lo que decida, Él va a estar conmigo. Pero a veces nos llenamos de temor, entonces nunca vamos a gustar ver que el Señor es bueno. Mientras estemos temerosos de que Dios nos puede castigar porque tomamos una mala decisión, entonces no estamos probando que Dios es bueno. Que la decisión que tomé de venirme a Guadalajara, ¿será o no será de Dios? Entonces no estás creyendo que la voluntad de Dios es Cristo Jesús, porque Él está contigo. Esa es la voluntad de Dios, relacionarse contigo, porque donde quiera que estés, Él se va a relacionar contigo, va a estar contigo y debes de dar fruto. Porque ¿de qué te serviría ganarte todo el mundo si pierdes tu alma? Quizás algunos están así como Juan, presos, atorados, sin tomar una decisión porque no saben si irse allá, acá o a de qué lado. Y están atorados, cuando la voluntad de Dios en mi vida es Jesús. Y déjame decirte, esta idea la vamos a desarrollar. ¿Están conmigo? El que hay tres voluntades que se definen en el cristianismo, y a veces se ha traspasado a otros niveles de creencias. Número uno, que Dios tiene una voluntad perfecta. Esta voluntad perfecta es como que está bien diciendo la correcta. Es como tiro al blanco. ¿Han jugado tiro al blanco? ¿Han visto el tiro al blanco? O que le atinas a la canasta, en el blanco le di. Es la perfecta. La otra es la voluntad de Dios permisiva, que Dios te da permiso de que lo hagas aunque no está tan conforme Él. Esa viene siendo la que no es tan correcta. Y luego viene la que está fuera de su voluntad. Es como la más oscura y que le molesta a Dios. Te estoy describiendo lo que sucede que ha sucedido en mi tiempo, en mi vida.
Te estoy describiendo lo que a veces puedo decir: Señor, ¿cuál es tu voluntad perfecta? Decido, y si me voy para allá, y si no te escucho, y si decidí, entonces, ¿qué Dios? Pero si tú me dijiste. Y culpamos a Dios. O nos atoramos no sabiendo cuál es, como Juan, que tiene 3 opciones y no sabe cuál es. O la permisiva: bueno, Dios va a cambiar las cosas para bien, para los que estamos en Cristo Jesús, amén, gloria a Dios. Y así vivimos. O la otra es: me salgo de la voluntad de Dios y es mi decisión, y me duele mucho haberme salido de esa decisión o de esa voluntad. Es como la que está más oscura, la que te estoy contando. Entonces la tarea es escoger las decisiones correctas, ¿sí o no? La tarea que cada uno de nosotros tiene es escoger la tarea correcta, la casa correcta, la colonia correcta, el trabajo correcto, la iglesia correcta, mi matrimonio correcto. Los hijos pues no, vienen solitos, ¿no? El equipo correcto. No, a ver, ya estoy exagerando. Mientras que lo que sepas o hayas escuchado de Dios haya sido lo correcto. Entonces dirás: pero cuando las cosas no van bien, entonces preguntas: Señor, ¿habré tomado la decisión correcta? ¿Acaso no te escuché? ¿Que tú no dijiste? Y es posible que algo malo quizás haya hecho, y por eso me estás condenando, Dios, a esto. ¿Sabes cómo se llama eso? Karma cristiano, y no existe en la Biblia. Pensamos que porque no hacemos ciertas cosas con Dios, por eso nos pasa lo que nos pasa. Se llama karma cristiano. ¿Existe? Lo que existe es lo que siembras, cosechas. Pero es que yo no hice nada. Pues ahí está. Estás recibiendo nada. ¿Vamos bien? Este sistema, familia, ¿sí comprendieron las 3 facetas? Este sistema de creencias es peligroso. Di peligro. ¿Y cómo decimos? Danger, 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 danger. Con E, por favor. Este sistema nos paraliza, porque si tenemos 3 opciones, no sabemos cuál puerta. Otros dieron paso diciendo que escuchaban a Dios y no escucharon a nadie. Justificaron o se justificaron. Otros sienten que ya han escuchado a Dios con relación a su voluntad y lo hicieron. O hay otros que dicen: yo no he escuchado a Dios en años y no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y ya te dije que para mí la voluntad de Dios en mi vida es Jesús. Conclusión: la voluntad de Dios es algo que no es que entremos y salimos, como que si fuera esas puertas de ¿cómo se llaman? Giratorias, ¿no? Entras, ahí está, o sales. Entras y sales. Es que me entré a la voluntad de Dios y me salí. No. Si tú tienes a Jesús, estás viviendo en la voluntad del Padre. Ahora te voy a poner fundamento en lo que te acabo de decir. Esta es la voluntad de Dios. Juan 15:8 dice: cuando producen mucho fruto, digan fruto, digan mucho, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria. ¿A quién? A mi Padre. Lo está diciendo Jesús. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos, y eso le da mucha gloria a mi Padre. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Que des mucho fruto, estés donde estés, porque ahí está Jesús contigo. Primera de Tesalonicenses 5, del 17 al 18, dice: nunca dejen de orar. ¿Cuándo? Nunca.
Bueno, es que yo nomás oro los domingos. Ese no es nunca, esos son los domingos. Es que yo cuando hay necesidad. No, ese no es nunca. Eso es cuando trabajas desde una necesidad. Dice, nunca dejen de orar. Sean agradecidos. Aleluya. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? En toda circunstancia. ¿Qué es toda? Buena, mala, perfecta, más o menos, 3/4, como quiera servirte la hamburguesa. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ustedes? Díganlo. Nunca dejar de orar y sean agradecidos, porque si nunca dejas de orar es porque estás conectado con Jesús. Den mucho fruto. El que esté separado de mí, el que está separado de mí, no trae fruto. Jesús dijo, ustedes son los pámpanos, sí, yo soy la rama, y separados de mí nada pueden hacer. ¿Van enlazando los versículos? Dice, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen ¿a quién? Atmósfera. A los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya, ¿verdad? Ok. Efesios 1 del 11 al 13. Dice, es más, esto lo escribe el apóstol Pablo hablando de la voluntad de Dios. Dado que estamos unidos ¿a quién? A Cristo. Hemos recibido una herencia de parte de Dios. Herencia, di conmigo herencia. Porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Si estás en Cristo Jesús, las cosas van a funcionar según su plan. Siento que están todavía atoraditos en el 30. Vamos a subir al 40%, ¿va? Vamos a nivel el 40. Dice, el propósito de Dios o la voluntad de Dios fue que nosotros, no somos judíos, pero eso es lo que sucedía. Dice, los judíos que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, los que no son judíos, también han oído la verdad, la buena noticia, el evangelio pues, de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. ¿Cómo sabes que Él es tuyo, Padre? Porque tiene el Espíritu, es el sello de que Él es mi hijo. Dice, el cual había prometido tiempo atrás. Ahora vayamos a Efesios 2:11. No olviden que ustedes, nosotros, los gentiles antes estaban excluidos. ¿Qué se siente estar excluido? Que te escojan al último en el fútbol. Que digan, ay no, como en una fiesta, híjoles, nosotros decimos, no fuimos requeridos. Que no haya sido requerido. Que en el Facebook te des cuenta de que, ay, no fui requerido en esa fiesta. Eso sucedía en el antiguo pacto. En el nuevo pacto estás dentro y estás en primera plana en el Facebook. Mira, aquí estoy, etiquetado. Así. Dice, eran llamados paganos, incircuncisos. Así, paganos incircuncisos. ¿Qué eran los paganos? Por los paganos incircuncisos. Dice, por los judíos. O sea, eran excluidos y todavía etiquetados. Quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afecta su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Entonces vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Cuando yo creo que no hay esperanza en un área de tu vida, es que no está Jesús y te falta Jesús. Pastor, tengo broncas aquí. Te falta Jesús. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Estos versículos de Efesios es que el evangelio se extienda.
si tú estás en Cristo, comunica que tú estás en Cristo, que es mejor estar con esperanzas y vivir sin esperanza. Esa es la voluntad de Dios, que se extienda el evangelio, que se extienda el reino. Amén. La pregunta es, ¿estás haciendo esa voluntad de Dios en tu vida? Mira, yo no sé, voy a rebajar este ejemplo, pero si tú usas una marca de champú por muchos años y de repente lo cambiaste, ya estoy hablando de mí, y ese champú, tómala, empezaron a salirte folículos, pelo pues, yo se lo recomendaría a algunos y le diría: hijo, tengo un champú buenísimo, te lo recomiendo, me ha ayudado mucho. ¿Qué? Yo no sé de qué se ríen. ¿Amén? ¿Cuántos pelones aménes hay aquí? ¿Sí? O un perfume que me gusta, que me agrada, que mi pH lo recibe, y todo el día ando oliendo ese perfume, ¿no? 7 machos. Y diría: wow, qué perfume tan rico. Ah, mira este perfume. Y empiezas a decirlo. La pregunta es, si eso está sucediendo en tu vida, una transformación, ¿estás extendiendo el reino? La voluntad de Dios se está extendiendo. Colosenses 1:23 dice: pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. Me encanta esto porque nos da responsabilidad. Jesús en Gálatas 5:1 dice: ya les di libertad, ahora manténganse en esa libertad. ¿Esa de quién es nuestra responsabilidad? ¿De Dios o mía? ¿De quién? ¿Tuya o mía? Te la presto. Dice: no se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Hay que recordar, hay que resetear lo que Dios nos dijo. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo. Y dice: y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Mira, ahí, hijas, ahí déjamelo. Yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Me encanta que este hombre a mí me enseñó un principio de la voluntad de Dios, y te lo voy a decir con toda la pasión porque nunca lo habías visto. Pero Pablo tuvo que definir sus valores para saber hacia dónde iba a decidir. ¿Crees que él no tenía el derecho de casarse? Pregunto, ¿se casó? ¿Alguien sabe si generó hijos o engendró hijos? Generó, si fuera a copiar y pegar. ¿Alguien sabe si se casó Pablo, perdón? ¿Cuántos están o saben que la escritura dice que Pablo no se casó? Yo siempre me preguntaba: ¿por qué, Pablo, no te casas? ¿Por qué no te has casado? ¿Por qué no te casaste, Pablo? Fui designado servidor de Dios para proclamarla. Él en su libertad decidió no casarse por lo que estaba sucediendo al compartir el evangelio, porque era peligroso en esos tiempos. ¿Qué estás decidiendo tú para proclamar a Jesús? Amén. ¿Qué estás decidiendo? Esa es la voluntad de Dios. Él decidió en su libertad no casarse. Ahora, no estoy diciendo para los que no se han casado: yo quiero ser como Pablo. Bueno, tendrías que hacer todo lo que él hizo, Pablo, ¿verdad? De ese nivel. Entonces, en Colosenses 1:22 dice que se proclame el evangelio. Esa es la voluntad de Dios. Y Pablo decidió: esta es la voluntad de Dios para mi vida, que esté Jesús y proclamaré el evangelio. 4 cosas, y puedo darte más. La voluntad de Dios: primero, que llevemos mucho fruto. ¿Estás llevando fruto? Que oremos sin cesar y demos gracias, que nuestro corazón sea agradecido. No que no, gracias. No me refiero a eso, que tu corazón sea agradecido cuando no hay: Señor, gracias. Lo conté hace ratito. Felipe, vamos a darles de comer a estos, ¿nos alcanza para darles de comer? ¿Qué les vamos a dar de comer? Felipe contesta: pues no, nada más tenemos esto. Y Jesús dijo: ven,
gracias, y se multiplicó. Porque Él vio la imposibilidad en lo posible del corazón de Dios. Amén. Esta es la voluntad de Dios, clara y simple. La voluntad de Dios para mi vida es Jesús. Si yo estoy pegado a Jesús, si estoy pegado a la fuente, si estoy pegado ahí al timón, si estoy en el arca y Él es mi ancla, si Él es mi sol por las mañanas, el sol de justicia, si Él está conmigo, dime quién contra mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si voy a comer pozole o voy a comenzar birria. No, rebajes la voluntad de Dios en esas estupideces. La voluntad de Dios es que Jesús sea el centro de tu vida. Esta es la bondad de Dios. Y lo admito como pastor, como padre, como esposo. Pero es mi decisión. No te quiero elevar a mi decisión, pero es mi decisión. ¿Crees que no es difícil dar todo el domingo? Pero la voluntad de Dios es Jesús, y Jesús me da fortaleza para hacerlo, porque estoy pegado a Él y tengo fruto, y voy a dar fruto, y voy a ser agradecido, y voy a orar por ti, y voy a orar por las personas que tú no conoces, y por las personas que sí conozco y voy a conocer. Voy a hacer que el reino se extienda, que el reino de Dios se expanda, que el evangelio se reproduzca y traiga solución donde no la hay. Pero eso es lo que yo quiero hacer, lo que yo he decidido hacer. Como Pablo no se casó, yo estoy casado y le he dicho a mis hijos, le entramos a esto, sí. No va a ser para un día, ni para 2 días, o para un viernes, o para un miércoles. No, es para siempre. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros. La pregunta es, ¿en esa área está Jesús? Porque si está Jesús, esa es la voluntad de Dios. Sé que es incómodo, o sé que no es cómodo, pero al final te darás cuenta que valió la pena. Yo soy responsable de mis decisiones, pero sé que detrás de cada puerta, ya sea en Monterrey, ya sea en la Ciudad de México, en Santa Fe o aquí en Zapopan, la voluntad de Dios para mi vida es Cristo Jesús. Salmo 34:8. Cuando tú agarras la Nutella y haces esto, así, Joel, es que le hiciste así. ¿Traes Nutella? ¿No? Ahorita hacemos varios ejercicios. Saborea la Nutella. ¿Sabes? Un sándwich con pan integral, un quequis. Prueben y vean que el Señor es bueno. Para donde yo me dirija, si Él está conmigo, Él es mi puerta. Él está conmigo. Si Jesús no va, ¿sabes? Pablo, hablando otra vez de Pablo, le dice a uno de, no recuerdo si a algún pueblo, no recuerdo, quiero ir, pero no he podido, porque me lo han impedido las circunstancias. ¿Tú crees que la voluntad de Dios no era que fuera? Pero él también sufrió en la oscuridad de estas situaciones de, es que quiero hacerlo y no puedo. Ok, pero si está Jesús, es suficiente. Hoy quiero decirte que Jesús es la razón del que el día de hoy estemos aquí. Es la razón de mi predicación. Es la razón del corazón del Padre. Es la razón de la enseñanza. Es la razón de mi familia. Es la razón de ser.
Jesús es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es el que dirige mis pasos. Jesús, yo lo saboreo y vean que el Señor es bueno. ¿Quieres ver que otros vean que el Señor es bueno? Empieza a llevar fruto, porque si no llevas fruto, ¿cómo se van a dar cuenta? Ponte de pie, por favor. Hoy quiero hablar a aquellos que estaban tomando una decisión. Hoy quiero hablar a aquellos que han tomado una decisión y están así, ay, ¿será o no será? Así nada más esas. ¿Será o no será? ¿Quién hacía eso? No recuerdo. ¿Qué voy a estudiar? Claro que necesitas pedirle dirección a Dios. No estoy diciendo que decidas a lo loco, pero quiero decirte que la voluntad de Dios para nuestra vida es Jesús. Las estrategias no te van a funcionar si no está Jesús. Te lo aseguro, y lo he visto en mi vida y en algunos. Pastor, ¿cómo le hago? Pues es que es Jesús la razón. Él es no digo que solamente mi motivador, no. Pero como les decía hace ratito, Él hace las preguntas adecuadas, porque nos quiere posicionar en el lugar correcto. La decisión puede ser incómoda o difícil. No lo sé cuál sea tu decisión. Voy a hacer una oración y vamos a seguir grabando. Quiero que escuches esta oración. Pero quiero decirte que la decisión que hoy tomes, primero sea Jesús en tu vida. Amén. Y se va a notar porque vas a llevar fruto. Sabes, es bien raro. Lo voy a soltar porque no quiero que te creas tus mentiras. ¿Están listos? Me encanta derribar mentiras. ¿Cómo estás? No, bien, súper bien. ¿Das fruto? Entonces no estás súper bien. ¿Estás orando y eres agradecido? Entonces no estás bien. ¿Estás extendiendo el evangelio? ¿Estás extendiendo el reino? Estás construyendo naipes. Estás construyendo sobre la arena. No quiero que el enemigo te engañe. Te estoy hablando con la verdad. Estás viviendo religioso, como religioso. No, esa no es nuestra posición. Esa no es nuestra realidad. La realidad es que necesitamos a Jesús. La realidad es que sin Jesús nada vamos a poder hacer. Necesitamos a Jesús en nuestro matrimonio. Necesitamos a Jesús en nuestra carrera. Necesitamos a Jesús en nuestro trabajo. Necesitamos a Jesús en nuestras decisiones. Necesitamos a Jesús en mi mente. Necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Jesús, porque no tengo que salir a buscar la voluntad en la oscuridad. Me has revelado tu voluntad de manera muy clara. Deseabas salvarme y lo hiciste. Ahora quieres relacionarte conmigo. Quieres consolarme. Quieres moldearme y formarme. Tu voluntad es que te exprese, llevando mucho fruto en cada área de mi vida. Llevando mucho fruto en esta vida. Sin importar a dónde vaya, sin importar lo que haga, allí estás tú conmigo. De alguna manera, incluso en mis horas más oscuras, cuando he tomado funestas decisiones, tú estás conmigo y obras para mí bien. ¿Cómo no estar agradecido? Gracias, Jesús, por ser la voluntad de Dios en mi vida.
yo también te amo. Yo también te amo, mi Jesús. Porque no solamente te veo clavado en la cruz, sino resucitando por el poder del Espíritu Santo. Y puedes resucitar lo que está muerto en mi vida, para una vida gloriosa. Hoy me rindo a tus pies, rindo mis pensamientos, rindo mis ideas, rindo mi domingo, rindo mis días, rindo mis noches, rindo esos momentos donde te place buscarme. Y quiero decirte gracias, Padre, gracias, Jesús, por ser la voluntad de Dios en mi vida. No entro y salgo como que si fuera una puerta, Señor, giratoria. No, estoy dentro de la voluntad de Dios. Y cada decisión nace de una relación que tengo contigo, Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios. Y entonces es buena, es agradable y es perfecta. No quiero ver lo limitado de mi vida. Úsame, extiéndeme, corrígeme. Porque tuyo soy. Tuyo soy. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Atmósfera Iglesia. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.